abrió el debate y dijo, benditas redes sociales que le permiten a todo mundo opinar, y hoy tiene clarísimo que cuando la opinión puede ser adversa a lo que están haciendo, decide callar esas voces y decir, malditas redes sociales. Hoy me hace llegar una nueva imagen de una ambulancia que dice Enrique Alonso, el municipio grande. Entiendo que es una ambulancia del ayuntamiento, con el nombre del alcalde. La Constitución, doctora, lo prohíbe, pero me parece que es la práctica más común el que las autoridades locales pongan su nombre a calles, a inmuebles, a ferias, a eventos, a copas o a rodadas ciclistas. Lo que sí me parece es que dentro de todo este contexto, pues hemos dejado muy de lado lo que pasa en Gaza. Estamos concentrándonos ahora, pues sí, seguimos en Israel, seguimos en Irán, pero definitivamente lo que está pasando en Gaza, pues tendría que ser algo que al mundo le conmueva, ¿no? Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí siempre un placer estar con ustedes. Gracias, doctora. Y por supuesto también a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Al contrario, un verdadero privilegio para mí acompañarles en esta mesa de opinión de Panorama 360 y gracias por supuesto a todo el equipo de producción que hace posible que estas opiniones, que esta mesa de Panorama llegue directamente hasta sus dispositivos cada semana. Y bueno, el tema me parece que relevante por lo que implica y por lo que siempre, cada que se desata una guerra con estas características, ahí viene la Tercera Guerra Mundial. Ahí viene la Tercera Guerra Mundial. Por fortuna eso no ha pasado. También hay que decir que la tecnología permitiera o permite que la capacidad de daño que tienen los países involucrados en esos conflictos cada vez es mayor por el desarrollo mismo de la tecnología y pues tampoco vale decir como que no pasa nada. Es un tema que me parece atañe o preocupa a gran parte de este planeta, sobre todo también a quienes por alguno u otro motivo pues tienen familia más cercana a las zonas de conflicto en Europa o en Medio Oriente. Y hablo de lo que ocurre en este conflicto bélico, del que aparentemente Donald Trump, soberbio, aparentemente da un manotazo en la mesa y asegura que la guerra de los 12 días concluyó, pero resulta que le dicen, pues no, o por lo menos en los hechos no ocurre, porque se registran nuevos ataques, y hablo de esta escalada y esos ataques que se registraron entre Irán e Israel y que suman a los conflictos. Ya el de Rusia tiene 3 años con Ucrania, 3 años, sí. En esta zona desatados, y nuevamente el mundo vuelve a voltear los ojos hacia lo que ocurre en aquella región de nuestro planeta, doctora. Todo el contexto internacional prácticamente está siendo tocado a partir de lo que pasa en el Medio Oriente, pero también de las decisiones que va tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no muchas de estas son consensuadas, incluso pues con sus mismos asesores. Ya no digamos que tiene que pasar por los legisladores, ¿no? No, ni siquiera eso, sino pensando específicamente en quienes acompañan al presidente Donald Trump. Yo creo que hubo mucha tensión hace unos días cuando supimos que primero había dicho, porque unas horas antes Donald Trump dijo, no nos vamos a meter, voy a continuar como lo planteó desde su campaña, ¿no? De lejitos, viendo cómo alrededor del mundo que lo estaba suceder analizando, ¿no? cosas. Que estaba pensando. Pero más a la tendencia de no participar. Y después, entonces, pues resultó que intenta, o más bien lanza, ¿no? En un claro despliegue, además, con tecnología, ¿no? Mostrándose ante el mundo como, pues sí, una potencia respecto a los temas de guerra. También es cierto que pues se invierte mucho dinero en los Estados Unidos para estos asuntos, ¿no? Pero que también pues sí da un contexto, porque me parece que esto nos tiene que generar muchísimas lecturas. Esto está cambiando constantemente, por eso es que resulta difícil el poder emitir a lo mejor una opinión muy específica sobre esto, porque incluso ayer pensando, ¿no? En lo que se estuvo publicando en diferentes medios de comunicación como The New York Times, en donde dicen, a ver,
realmente qué tanto afectó este ataque a esta logística que por muchos años pareciera que ha estado implementando Israel y del que también pues sabemos a partir de lo que se va diciendo, ¿no? Que si quieren una bomba nuclear, también hay que ser muy claros en que el único país que pues ha detonado una bomba nuclear es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, pues claro que al mundo entero, y eso sí, en la misma opinión popular, pues no le disgusta, vaya, que se tomen acciones en contra de un lugar en donde pudiera estarse trabajando esto, porque pues a todo mundo nos genera, por supuesto, mucho temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay quien dice, doctora, que solamente este gran ataque implicó un retraso de 3 meses en la capacidad de armamento nuclear de Irán. Y ojo, porque eso pues es también ayer lo que veíamos en Donald Trump era un hombre empoderado que parecía que las cosas pues le habían salido bien, que parecía que las cosas pues sí se iban a terminar, si era de 12 días o qué iba a pasar, pero hoy ya con estas versiones pues otra vez no empieza a tambalearse qué es lo que está pasando, pero lo que sí me parece es que dentro de todo este contexto pues hemos dejado muy de lado lo que pasa en Gaza. Estamos concentrándonos ahora, pues sí, seguimos en Israel, seguimos en Irán, pero definitivamente lo que está pasando Gaza, pues tendría que ser algo que al mundo le conmueva, ¿no? Y por otra parte, me parece que también la lectura que se tiene que hacer sobre las grandes potencias, pensemos por ejemplo Rusia, pues no se metió, tanto que hemos dicho, no, pues es que Rusia no es el único O China. que podría, o China, ¿no? Que son los únicos que podrían entonces estar compitiendo. Es muy claro que, eso sí, Europa, pues totalmente desdibujado, ¿no? Ante cualquier situación y temiendo incluso, pues que se tomaran algunas acciones por el tema del petróleo, la imposibilidad de que estuviera fluyendo en una de las acciones que se dijo que podría tomar Irán. Pero pues creo que estamos todavía en los primeros momentos de ver cuáles pueden ser todas esas reacciones. Si las cosas salen bien, pues entonces ahí se va a quedar el asunto, ¿no? Si no, pues también se ha advertido qué terrible sería que empezara a haber otro tipo de ataques, ¿no? Sobre todo en los grupos terroristas, aunque también pues quedaron muy disminuidos a partir de todo el despliegue que ha hecho Netanyahu, ¿no? O sea, si era el momento, digamos, más fácil en donde podría intervenir Donald Trump, los Estados Unidos, e incluso él, pues justo, ¿no? Se dice, no, es que no tuvo ni siquiera que preguntar ni que pedir permiso porque pues no había una intervención de personas estadounidenses en territorio de Irán. En tierra. Pedro, Exacto. ¿qué papel tiene México o qué tanto nos importa a los mexicanos, a los latinoamericanos de este lado del planeta, lo que pasa en aquella parte del mundo? Pues yo creo que siempre nos mantiene aterrado, ¿no? Al vilo del botón. Yo creo que hay toda una generación que creció pensando justamente en qué momento se iba pues a detonar, a poner el dedo sobre este botón. Sí nos preocupa, aunque yo pues creo que cada vez hay como mucho más interés en lo que tenga que ver con las naciones, sobre todo al sur del continente americano, porque incluso Irán le pidió justamente a América Latina, le pidió a México en concreto, fijar una postura al respecto. Por supuesto, yo creo que yo creo que la respuesta... Estados Unidos, ¿no? Primero Irán y después Estados Unidos le pidió fijar una postura antes de que se tuviera ya la posibilidad de concretar una tregua. En ambos casos no ha habido respuesta por parte de las autoridades, en este caso encargadas de la política internacional de nuestro país. Pero entiendo pues también que es una pues, situación complicada, sobre todo tomando en cuenta que México tiene una larga tradición de no intervención en conflictos armados y no intervención sobre todo en otros países, porque entre otros argumentos de lo que se estuvo hablando durante los 12 días que duró ese conflicto fue justamente del gobierno del Estado iraní, que requería una renovación, y parte de los argumentos que utilizó Estados Unidos y el propio Israel fue que hubiese un cambio, y esto pues definitivamente iba en contra o va en contra de la política internacional de México, que insisto es de no intervención en los tipos o formas de gobierno que decida darse un pueblo a sí mismo. Eso es una de las cosas que habría que destacar. Creo que nunca llegó esa petición, o más dicho, nunca hubo respuesta a esa petición que hizo tanto Estados Unidos como Irán respecto a México, de que tomara bando
en este conflicto. A mí me llama mucho la atención justamente lo que publica el Reforma este día, porque habla de que pues hay una evaluación después de este ataque, donde a pesar de que efectivamente Donald Trump asegura que fue un ataque letal y pues contundente, resulta que no, que ni fue letal, ni parece indicar que destruyó los componentes básicos del programa nuclear de Irán, y que esto, como bien lo dices, pues solamente va a tardar 3 meses en recuperarse y reanudar sus actividades. Para empezar, bueno, pues las bases como tal no fueron destruidas, solamente se habla de que fueron selladas los accesos a esos edificios que están dentro de la Tierra, y lo otro es que el uranio nunca fue destruido porque justamente pudo haber sido sacado, trasladado de ese lugar antes de que ocurrieran los bombardeos. De tal manera que todo parece indicar que sigue en pie su programa de enriquecimiento de uranio, primero, y también de elaboración de bombas atómicas en el caso de los iraníes, y por lo tanto pues habrá que esperar cómo continuar. Hay que recordar que este conflicto es tan viejo como la misma Biblia, y bueno, pues no le veo que en lo inmediato pueda tener una solución. Lo que sí está claro es que por lo menos este episodio todo parece indicar que podría estar llegando a su fin. Lo que también preocupa y lo que nos atañe es que pudiera tener consecuencias económicas si es que pues se toman medidas contra el paso del petróleo en un estrecho que está justamente dentro de esta zona de conflicto. Es lo que podría ser más relevante. No hay consecuencias, no hay incremento todavía generalizado en los combustibles que se usan en México, y pues al contrario, hay una recuperación del 16%, estaba viendo, en el precio después de que se declara la tregua, lo cual pues habla de que lejos de alterarse los mercados los mercados petroleros, lo que está ocurriendo es que bueno, pues hay un afianzamiento y una recuperación después de que se da esta tregua. Yo creo que primero Estados Unidos pues ha mostrado músculo, ¿no? Músculo, por eso es pues todo este despliegue. Claro que los vecinos, qué decir, alrededor del mundo, pues sí, uno tiene que medir, ¿no? las posibilidades siempre. Me parece respecto a México que el aducir por parte de la presidenta en esto que comentaba Pedro de el principio de no intervención, pues no se va a mover de ahí, no se tiene que mover de ahí, esa es una realidad. Puede mostrar solidaridad, lo hizo así, pero pues mantenernos, porque además las cosas están cambiando tan rápido que hoy es difícil incluso detectar cuáles son los realmente aliados o no de los mismos Estados Unidos, ¿no? Y al final, pues en esto que está practicando hoy Trump, que es decir, pues sí, primero nos interesa ver cómo estamos aquí, pero en su momento, si por la fuerza tenemos, en los principios de Reagan incluso, ¿no? Si tenemos en su momento que por la fuerza poner otra vez orden para que haya paz, entonces así se hará. Esto creo que es lo que nos deja el fin de semana con todo lo que pasó ahí, y me parece que por fin estaba debilitado el gobierno de Netanyahu. Hoy pues no lo podemos ver así, porque incluso estaba debilitado al interior, ¿no? Con gente que estaba en contra de lo que estaba haciendo en Gaza, pero pues hoy parece que pues podría quedarse todavía un buen tiempo. Así es. Vamos a hacer un corte, Pedro. Doctora, estamos transmitiendo también a través del 98.1 Super en FM, y regresamos en breve después de esta pausa. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Estamos hablando de temas internacionales, pero también la agenda local es muy importante pues comentarla, porque algo que pasa muy frecuentemente, doctora Pedro, tiene que ver con las pequeñas aparentemente violaciones a la ley que hacen autoridades de todos los órdenes de gobierno, pero me parece que más los municipios y en algunos casos pues hasta algunos gobernadores. La ley es muy clara y yo no entiendo dónde queda la oposición a quienes cometen estos actos irregulares, específicamente ilegales, porque están violando un artículo de la Constitución que, si no mal recuerdo, es el artículo 134, que establece que la comunicación social o la propaganda institucional bajo ninguna circunstancia puede tener un carácter personalizado, es decir, no puede haber un programa social que se anuncie en los medios y que diga: el alcalde fulano de tal
hace este programa. No puede llevar ni el nombre, ni la voz, ni la silueta, ni ningún símbolo que haga pensar a la ciudadanía que es un tema personal del funcionario que está o pagando con sus recursos o que incluso así concretamente se está autopromocionando. Y lo vemos constantemente en jaripeos, en bailes, en encuentros de fútbol. Tenemos la liga, el torneo Agustín Alonso. La Copa Agustín Alonso. Y ahora tenemos, en el caso de Tlaquiltenango, dos casos. Uno, su unidad de comunicación social emitió un comunicado de prensa, un boletín de prensa, donde informaban sobre la realización de una carrera ciclista. Y la carrera ciclista fue bautizada por el ayuntamiento como Carrera Ciclista Enrique Alonso. Así decían las medallas, Carrera Ciclista Enrique Alonso, así decían las playeras, había banners que decían Carrera Enrique Alonso, y además todo este material publicitario, propagandístico, en términos de comunicación, es propaganda, porque es oficial, es gubernamental. Tenían la E, una E que Enrique Alonso ha ocupado desde hace muchos años, cuando ha competido y perdido en contiendas electorales, su E colocada. Y hoy me hace llegar una nueva imagen de una ambulancia que dice Enrique Alonso, el municipio grande. Entiendo que es una ambulancia del ayuntamiento, con el nombre del alcalde. La Constitución, doctora, lo prohíbe, pero me parece que es la práctica más común el que las autoridades locales pongan su nombre a calles, a inmuebles, a ferias, a eventos, a copas o a rodadas ciclistas. Oye, primero, ¿qué seguridad no tienen algunos de pronto como para decir, ay, pues lo voy a bautizar con mi nombre, ¿no? Seguramente le irá mejor. Qué barbaridad. No todos lo pueden hacer, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, no cualquier persona, o sea, aquí incluso, ¿no? Si pensáramos en alguno de nuestros políticos en Cuernavaca, ¿Sería yo creo que sería muy mal visto. Probablemente, ¿no? Dices, ay, no, ¿cómo voy a ir a esa carrera que tiene el nombre de tal? No todos lo pueden hacer. Pero, yendo a lo que dice la legislación, tampoco, por supuesto que no podemos cerrar los ojos. La comunicación social, desafortunadamente, la comunicación social pues tiene que generar pues una vinculación entre lo que pasa en la institución, que es lo que se retoma en el artículo que menciona Sector, lo que es la institución con lo que se tiene que conectar hacia la ciudadanía, ¿no? Y que pasa pues por diferentes medios de comunicación. Sin embargo, pues es una realidad que prácticamente yo no sé quién no haga manejo de imagen a partir de la comunicación social, ¿no? Y seguramente pues si vemos cualquier cantidad de boletines de diferentes instituciones, pues nos vamos a percatar de esto. Sin embargo, pues también es cierto que pues se tiene que ir diferenciando de pronto de que haya algunos otros elementos. Es decir, por ejemplo, si yo digo, por supuesto, ¿no? Héctor Raúl González, periodista, estuvo en tal lugar, que será diferente a que yo planteé, pues, cuál fue el hecho, ¿no? Se llevó a cabo tal evento y acudió Héctor Raúl. Ese tipo de circunstancias las vemos en prácticamente todo, pero sí quisiera diferenciar que ya aquí pues estamos hablando de elementos gráficos, ¿no? Que todo el tiempo pues intentan hacer una orientación. Siempre hemos visto también el manejo de colores partidistas y demás, pero hoy... pero un poquito discreto, ¿no? O sea, sí ha sido siempre, pero pintar los postes de verde, de amarillo, cuando es el PRD, cuando era, porque ya no existe el PRD. No, y a veces ni siquiera en tu territorio, o sea, porque una cosa es que esto suceda en un municipio y otras veces que veas espectaculares en Cuernavaca de cosas que pasan en otros municipios y que pues muy claramente hay un manejo de la imagen del político específicamente. ¿Cuál es el problema? Pues que mucho de esto viene de los recursos públicos, ¿no? Ahí es en donde se tiene que poner la atención. Y fíjate que voy a conectar ese tema con el otro que traemos también sobre los de libertad de expresión, porque lo que estamos viendo hoy es que la autoridad electoral, pensemos la autoridad electoral local o a nivel nacional, pues no parecen estarse enfocando justo a hacer una revisión de este tipo de casos y decir, a ver, te vamos a sancionar porque no puede estar pasando esto. Es como un partido de fútbol, doctora, donde van permitiendo cosas menores hasta que empieza a crecer el abuso, ¿no? La Pero violación. Es que pronto hoy, pues parecieran estar más preocupados, por eso lo decía sobre el tema de libertad de expresión, de estar, pues ahora sancionando otras cosas en lugar de ver las que sí te tocan, porque esto definitivamente les toca, ¿no? Si tienen que dar quejas y todo demás.
No es un caso que no hayamos visto, ahorita que mencionas el tema de las ambulancias, ¿no? Y mencionábamos hace un momento también, pues en el mismo estado de Chihuahua, ¿no? Los políticos están muy adelantados porque apenas, pues, acaban de empezar, que llevan 3 meses en el cargo, Y ya están 6 pensando meses, en la 6 contienda meses electoral en el del cargo. 27, ¿es en Chihuahua también? Están pensando en qué sigue, ¿no? Bueno, decía el caso de Chihuahua, qué bueno que me dices para terminarlo, que es el de Andrea Chávez, ¿no? Que fue muy repudiada por su mismo partido político. O sea, no puede ser que estés haciendo todo este tipo de propaganda, porque además nos remontamos al líder de esa corriente, por cierto, Adán Augusto, con todos los espectaculares, todo lo que desplegó y que nunca supimos realmente pues, de dónde venían todos esos recursos y esas grandes donaciones. Estamos en otro espacio de opinión. Ustedes saben que también participo con Pedro en otro espacio, pero ahorita que dijo doctora Adán Augusto es el líder de la corriente, me causó un poco de ruido los conceptos particulares, pero es algo que hacen los políticos y que yo no sé si por ignorancia... De ese grupo, vaya, de morenistas, en donde está Andrea Chávez. Al que pertenece. Y he escuchado decir a abogados en los ayuntamientos asegurar que el ponerle el nombre, la imagen en elementos oficiales de un ayuntamiento no violentan la ley. Cuando me parece, doctora, que el artículo 134 es muy claro. Por eso hace tiempo escuchábamos en los spots de radio y en los spots de televisión, este programa no pertenece a ningún partido político, queda prohibido su uso para fines electorales, porque no podía atribuírsele. Me parece que quien buscó una alternativa a esto hace muchos años fue Manuel Martínez Garrigós, que ya estaba esta regulación y que creó su fundación Morelos Merece Ganar, con sus iniciales, MMG, Manuel Martínez Garrigós, Morelos Merece Ganar, y eso le permitió, y no recuerdo que si fue sancionado, tapizar las bardas de Cuernavaca con la agrupación Morelos Merece Ganar, que era MMG, cuando estaba en busca de la candidatura de su partido, cuando aún era alcalde de Cuernavaca. Bueno, por lo menos, sin excusar, por supuesto, esa acción de Manuel Martínez Garrigós, intentó disfrazar. Pero ya que veamos estas alturas de la vida pública de nuestro estado, seguramente en otros estados ocurre lo mismo, a los políticos ponerle su nombre, doctora, su logotipo con el que los han identificado desde hace muchos años, a un bien público como es una ambulancia, yo insisto, ellos lo hacen porque pueden tener desconocimiento, porque quieren aprovecharse de la ley. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están esos organismos efectivamente encargados de sancionar, de decirle, oye, no lo hagas? A lo mejor con una llamada de atención, eso está prohibido, no lo puedes hacer, porque pues mientras nadie les dice nada, ellos se van por la libre. ¿Dónde están estos órganos encargados de pues sancionar? Y efectivamente, y entiendo que el comentario, doctora, va porque en lugar de estar verificando lo que hacen los servidores públicos que manejan recursos públicos, estos órganos están ahora enfocándose en lo que postean en sus redes sociales los ciudadanos. Particulares, exacto. Que no manejan recursos públicos y que ejercen plenamente su derecho a la libertad de expresión. Y ya abordamos más profundamente este tema, que para mí es muy, muy preocupante que una autoridad me obligue a disculparme como ciudadano o como periodista, lo tocamos en breve, pero que nos obligue a cambiar nuestra opinión pública en beneficio de algún funcionario público. Pero ahorita tocamos ese tema. Pedro, estos abusos que cometen los ayuntamientos pareciera cosa menor, pero lo que realmente está ocurriendo es, están avanzando en su carrera electoral. Sí, lo primero que hay que acotar es, uno, no se trata de su dinero, se trata de su gestión, de su responsabilidad, y es justamente lo que no pueden hacer, porque no es su dinero. Yo creo que a ningún servidor público le tenemos que agradecer el hecho de que haga una o tal o cual obra. No, creo que lo que le debemos de agradecer es que sea eficiente en la forma en la que administra el recurso, que es de todos. Eso es lo que esperaríamos después de que un político, bueno, pues promete llegar al cargo y efectivamente hacer buen uso del recurso público que se obtiene a través de los ciudadanos. Por eso es que no pueden llevar su nombre. Y no puede... porque no lo hizo él. Porque no lo hizo él, no se hizo con sus recursos. Y aunque lo esté haciendo, no puede. Pero la ley tampoco es tan porque clara al respecto. Es decir... Es que hay muchas variantes ahí, justo porque a lo mejor estoy haciendo un torneo, pero resulta que el torneo pues es un torneo particular, pues estoy haciendo manejo, sí, de imagen, pero es un torneo que estamos organizando aparte. Y que se está financiando tal vez con recursos de diferente índole. Con patrocinadores. Exactamente, entonces eso podría ser como la justificación, aunque desde hace ya un buen tiempo, justamente lo que dice el artículo 134 dice, los servidores públicos
de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal, que ya no existe, de la ahora Ciudad de México, y sus delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos. La propaganda bajo cualquier Ese es el modalidad punto. de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente entre los 3 órdenes de gobierno deberán tener un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, y ahí hay que resaltar, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y Agustín Alonso podría decir, es que la Copa Agustín Alonso la organizo desde hace 40 años. Sí, el asunto es que la difunden a través de los medios de difusión de comunicación social, que ahí sí me parece que la laguna es más complicada, doctora, me queda completamente claro, así lo entiendo, porque es un boletín de prensa donde se habla de la presencia de tal o cual alcalde. Pues es muy complicado. Yo no creo que sea complicado. El problema es que tenemos bueno. una autoridad que no quiere hacerlo. Es muy complicado comprobar que hay una violación de la ley. Está clara, esa es profesa, agarras los boletines y ves que efectivamente están promoviéndose los nombres de tal cual. Ahora, hay una excepción a la regla. Protección civil y salud. No, la excepción a la regla para promover el nombre de los gobernantes es única y exclusivamente durante los periodos de informe. En sus informes, ahí sí le pueden poner Claro. con todas sus letrotas, su carota, Enrique su- Alonso Plasencia. su nombre. Hasta Cuernavaca con espectaculares, aunque no nos importe lo que no, sí nos importa. Pero por eso yo digo que, o sea, sí, no es como que cualquiera lo pueda hacer. ¿No? O Y sea, sí depende también de... La capacidad económica, de los no, recursos. de que sean acogidos por muchas personas. De que porque haya un al respaldo final, social. Claro, por supuesto, Ahora- no estás hablando de la copa que llenó el Coruco. la, Claro. la O sea, también limitante sí hay es... un respaldo importante que... O, por ejemplo, cuando AMLO, ¿se acuerdan que lo sancionan por el tema de los AMLitos? El tema de los AMLitos y de toda la marca que representa AMLO, pues Estaba más hasta allá la de eso. fecha incluso, ¿no? Vas a cualquier lugar y siguen vendiendo que el recuerdito Los de AMLitos. AMLito. Sí, y ahora esta disposición tiene una limitante. La primera es geográfica, o sea, no puedes promover estos espectaculares o estas pancartas informes. o pegar póster en la calle. Primero, tiene que ser dentro del ámbito geográfico de tu responsabilidad como servidor público. Y segundo, no exceda los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha. Es decir, 7 días antes puedes comenzar la promoción, 5 días después tienes que quitarla. Así es. El caso de ahora es diputado federal, Agustín Alonso con la Copa Agustín Alonso, que entiendo el punto cuando menciona, doctora, que también depende del respaldo social, porque quien que esté calificado negativamente, pues va a utilizar su propio rostro, su imagen, para buscar una contienda electoral. A mí me parece que todos estos elementos están en una ruta de conseguir votos. Y decía que los abogados especialistas en el tema justifican esta situación diciendo que en ninguno de estos espectaculares, de esta propaganda, hay un llamado al voto. Bueno, el artículo 134 no establece que tiene que haber un llamado al voto para que sea ilegal. Establece que la propaganda oficial, bajo ninguna circunstancia, puede incluir nombres, rostros, siluetas o elementos que identifiquen o que vinculen el programa social, la actividad pública con un funcionario público. En este caso, lamentablemente, este artículo 134 pues no establece las sanciones. Y me parece que ahí es donde queda el gran vacío, porque pues le podrán decir, eso que estás haciendo está prohibido, quítalo. Pero mientras tanto, quizá ya generó un efecto que podría o no ser medible en el electorado, y mientras pues esto avanza. Y pues mientras esto ocurre, Durante los periodos electorales sí puede haber sanciones por parte de las autoridades electorales que pueden intervenir alegando la coacción del voto o la promoción ilegal por del ese voto. tema yo no he escuchado ninguna candidatura que se caiga. Es más, la única candidatura importante que he escuchado que se cayó fue la de Guerrero, la del papá de la ahora gobernadora, y que fue por un tema, no recuerdo, fue de género, por una investigación. Sí, que no habría. tuvo nada que ver con eso. O sea, un caso, por ejemplo, que en esto que tú estás diciendo podría intentar cuadrar, Héctor, el de Claudia Sheinbaum,
Justo tampoco... porque 2 años antes, ¿no? Con los espectaculares, entonces ahí Pero ahí se la empezó a justificación, hablar. y por lo que Claudia Sheinbaum, recuerdo, la libró, fue porque dijo, yo no lo pagué. Ni el gobierno de la Ciudad de México lo pagó. Es decir, no era propaganda oficial. Ella dijo, hay empresarios que se unieron y que me dicen, colocaron eso. Díganles que lo quiten, pero yo no lo puse. En este caso, concreto de Tlaquiltenango, el ayuntamiento, a través de la Dirección del Deporte, organizó una carrera ciclista que requirió alguna inversión, comprar la meta, pintar quizá, o sea, sí requirió inversión pública, así sean 10 pesos, o sean 10,000 o 100,000. Requirió también del aparato de comunicación social para Es que a lo difundir mejor la es un carrera. gran referente del atletismo y no lo, Creo que ni no lo participó, hemos visto. doctora. Yo nomás lo vi en la meta con su bandera, con su nombre. Enrique Alonso. Yo me imagino como a los niños de la fiesta, estos niños protagonistas, ¿no? Necesitados de atención, de que los reconozcan y que hacen cuanta cosa se pueda para que, hasta travesuras, para que los vean. Así me imagino a Enrique Alonso de, aquí está Enrique Alonso, ¡viva Enrique Alonso! Una porra para Enrique Alonso, dijo Enrique Alonso. Entonces, es fuerte y insisto, pareciera cosa menor, pero es un elemento y ninguna autoridad debería tener permitido violentar la Constitución de este país como lo hacen estos funcionarios públicos, y que sea un referente, un antecedente para conocer que hay políticos, servidores públicos, que están dispuestos a violentar, aunque sea así de poquito, la ley. Y tocando otro tema, el tercer tema de nuestra mesa, yo me siento siempre muy afortunado, y aquí hemos tenido debates sobre libertad de expresión, doctora, sobre hasta dónde el límite y hasta dónde podemos o no ejercer nuestra libertad de expresión, y yo siempre he dicho que yo no voy a autocensurar mi libertad de expresión, es decir, no voy a ser yo quien me ponga un límite en mi libertad de expresión. Si una autoridad me dice, eso no lo puedes decir, bueno, acataré, pero desde mi punto de vista, y como periodista y como ciudadano, en mi escala de valores, de derechos, el derecho a la libertad de expresión para mí es fundamental. En el plano de las ideas, siempre lo he dicho, de mí hacia los otros y de los otros hacia mí, hasta las ofensas, todo se vale porque son opiniones, no por las injurias, o sea, no inventarnos historias, no degradarnos, no denigrarnos, perdón. Pero lamentablemente estamos viendo en este país casos donde ya la ciudadanía que ejerce su libertad de expresión a través de sus redes sociales está siendo sancionada, doctora, y me parece que eso, desde mi punto de vista, es muy peligroso. Sí, porque cualquier democracia pues se va a medir conforme haya o no libertad de expresión, ¿no? Entre más libertad hay para cuestionar, para ir pues apuntando qué cosas no están bien en el gobierno, entonces pensaríamos que estamos avanzando en esa democracia, ¿no? Por algo dice Laporta que pues es la más importante de las libertades. Ahora, yo creo que en este caso, porque sí son varios sucesos los que hemos visto en las últimas semanas, y no quisiera como encasillarlo a que es un tema de régimen político, a que es un tema cuatroteísta. Okay. No, porque incluso pues hay algunos casos de periodistas que pues son amplia y recalcitrantemente de izquierda y que también están siendo sujetos de estos llamados de atención por parte de los tribunales electorales. Creo que ahí está el foco. Tribunales electorales y tribunales penales. Me parece que la figura que se está empleando en estos momentos, que es la violencia política en razón de género, pues está tergiversando. Claramente esto está cambiando, ¿no? Y entonces se está abusando de ese tipo de figuras. Me parece lamentable que los tribunales, justo en lugar de pues estar pensando en la calificación de la elección, en ir viendo pues cómo se tienen que solucionar ciertos temas, quién violenta la ley, esté enfocándose pues a darle mucho foco a esto. Separaría el tema de Puebla. Es muy lamentable la legislación ¿Es el más en grave, Puebla. doctora, de los casos actuales? Sí, porque ese sí es general, ¿no? O sea, este es para la generalidad en el estado de Puebla, porque estamos hablando de legislar sobre ciberacoso. Aquí en Morelos, efectivamente, no se empezó a abordar el tema, pero no puede haber dedicatorias ni demás, ¿no? O sea, yo no ando legislando a partir de lo que a mí me pasó y entonces ya quiero que haya una ley a modo. No. Pero, a ver, ¿cómo opera una legislación local si, por ejemplo, hay un corresponsal nacional? ¿Cómo se va a ejercer una legislación para un medio local, para un medio nacional? Si la publicación es en tu periódico que es de circulación nacional, que se edita e imprime en la Ciudad de México, me parece que estarías fuera. Pero si lo haces en tus redes sociales, que es donde está el caso de Puebla, pues donde publicas es en tu máquina, que estás en territorio poblano en este caso. Ahora,
todo lo que tiene que ver con respecto a la libertad de expresión se supone que pues es un tema nacional, o sea, por eso tenemos leyes federales, leyes generales en el país sobre temas de libertad de expresión, ¿no? Que hay que comentar también que han sido como de los temas menos tocados en cuanto a modificaciones. Tan es así que pues la gran reforma es de 2014, son varias que se estuvieron implementando con las reformas estructurales, ¿no? Con la llegada de Enrique Peña Nieto. De un todo, sí podríamos diferenciar que estamos en problemas, sí, por supuesto, porque lo que se ha intentado con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que pues es el tema de diferenciar, ¿no?, la opinión respecto a la información. Este no es un tema nuevo, por ejemplo, pero déjame hacer lo de Puebla, porque si no se me va a ir un poco la idea. Lo de Puebla es lamentable, yo creo que se va a caer, pero es lamentable que pues el mismo gobernador haya avalado que saliera así. Y sí tiene que prender el foco de alerta porque los derechos pues nunca podrían ir en retroceso, ¿no? Entonces, pues cómo voy a empezar a llamar la atención en cuanto a que se hagan cierto tipo de bloqueos a partir de lo que sucede en redes. Eso sí, también quiero dejar en claro que sí creo que se tiene que dar una mayor regulación porque por eso estamos teniendo a nivel mundial que se autorregulan las redes sociales, ¿no? O sea, por eso tenemos Elon Musk. ¿Por qué se interesa Elon Musk en comprar X? Pues tiene que ver justo con todo el poder que implica tener estas redes sociales. Entonces, dicho esto, se tiene que ver cómo se va a empezar a legislar entonces. En estos casos, y ahí es lo que me parece lamentable, que la violencia política en razón de género se esté ocupando para sancionar en algo que pues es indebido a todas luces, ¿no? Álvaro Delgado, refiriéndose a la esposa de Maceo de la Concha, son, vaya, como 5 casos muy similares, ¿no? De personas que dijeron, es la esposa de, y entonces viene la sanción. Pero pues al final, digo, no podemos negar quién es nuestra familia, quién sea nuestra, o sea, es algo que pues si es algo que periodísticamente le puede decir a la gente quién es la persona, pues ni modo, lo van a tener que comentar, se va a tener que exhibir y no me parece que tendría que constituir un tema de violencia política en razón de género. Lamentablemente queda en el ámbito de la interpretación, ¿no? De qué sí, qué no, por la ambigüedad de, en este caso, de la ley en temas de... Por lo menos Pero el caso de Laisha Wilkins, perdóname, o sea, eso, iba a decir es de risa, no, es para preocuparnos todos y de coraje, sí. ¿Cómo es posible que, porque tú pongas una respuesta, pues entonces vaya a venir una reacción de ese tipo, ¿no? Y el tema de enviarte a cursos, a talleres de género, a leer libros, bueno, si ni nuestra clase política ha tomado sus cursos, ha leído esos textos, me parece absurdo el tema de lo que está pasando en este país, y me parece peligroso. Me parece que lo que están tratando de hacer también, porque va implícito en ello, un tinte de llamarnos ignorantes, de llamarnos o hacernos pensar que no estamos preparados para el nivel de política que está ofreciendo la 4T. ¿Podrías decir algo similar como una especie de revolución cultural? Una revolución cultural, pero de la manera más atroz que se cometió en este mundo. La revolución china, la revolución cultural china, con todos sus asegúnes, se quedó verdaderamente corta con lo que pasó en Camboya. En Camboya, la forma en la que operaron las juventudes chinas en la revolución cultural fue completamente atroz. El señalamiento de personas, la acusación, llevar a las personas a centros de concentración, de reeducación para entrar, digamos que en un nuevo sistema comunista, bueno, pues fue completamente atroz. Así que fue muy poco el tiempo que duró la República Socialista, Comunista camboyana, justamente porque fue completamente una locura, una atrocidad. Le permitieron que niños de entre 11 y 12 años tomaran decisión sobre la vida del resto de la población y de forma violenta. Entonces, eso no se puede repetir. A mí me llama mucho la atención lo que hoy estaba publicando, o lo que está publicando los reporteros a través de un comunicado que han hecho público esta mañana, y que dicen, mencionan a José Antonio Peña Merino, que entiendo será el nuevo encargado de esta iniciativa, esta agencia de transformación digital. Es el director de la agencia de transformación digital. Y que estaría bajo las órdenes directas de Claudia Sheinbaum, de la presidenta de la República. Le daría facultades para bajar transmisiones, censurar y cerrar plataformas digitales, cancelar concesiones de medios electrónicos y, lo más siniestro, crear un padrón de aparatos celulares para tener el control y ubicación en tiempo real de los ciudadanos. Eso
tal y como lo dice, me parece completa y totalmente siniestro por parte de las autoridades que se abroguen teniendo esa posibilidad de crear una ley mordaza que implique pues prácticamente la persecución de cuando la propia Cuarta Transformación abrió el debate y dijo benditas redes sociales que le permiten a todo mundo opinar, y hoy tiene clarísimo que cuando la opinión puede ser adversa a lo que están haciendo, decide callar esas voces y decir malditas redes sociales, y en lugar de permitir abrir el abanico de la pluralidad, de la transparencia, de permitir la opinión libre de todos los ciudadanos, lo que dice es mejor optar por una política de silencio. Yo creo que se va a modificar, de hecho por eso está parado el tema de la ley de telecomunicaciones, precisamente por pues, todas las críticas que han surgido sobre el funcionamiento de esta agencia de transformación digital. Me parece que sí entrará algún tipo de órgano que esté encargado, algún consejo, ¿no?, que puede irse encargando de ver cómo se va a regular. Pero sí lo diferenciaría un poco de la primera parte que tiene que ver con estos casos, porque insisto, no necesariamente es que es un asunto que caracteriza al partido que está en este momento, ¿no? Tan es así que pues en la última parte de Andrés Manuel López Obrador, el conflicto con Xóchitl Gálvez es muy similar justamente a casos que pues indebidamente de pronto se prohíbe que se siga abordando un tema. Entonces, creo que hoy en la totalidad de los casos, diferenciándolos de esta parte, tiene que haber un debate muchísimo más amplio para ver los términos en los que va a legislarse en temas de libertad de expresión en el país y sobre todo pues en los órganos reguladores. Gracias, doctora. Hay que ponerle mucha atención a este tema. Me parece que no es de juego, es peligroso. Y desde acá, pues mi comentario es que en lo que a mí me toque, pues bajo ninguna circunstancia podrán callarnos. Las opiniones aquí, en otros espacios, tratamos de que la mayoría de las veces sean respetuosas, sinceras. Alguien decía, es que también, o sea, depende, tú eres un periodista que igual, o sea, periodísticamente te tienes que dirigir con la verdad. Ese es el asunto. Yo creo que justo la Corte ha resuelto, ¿no? Las opiniones no puedes, no refutas, no hay pues no te voy a dar réplica porque estamos hablando de una opinión. Claro. El asunto es que muchas veces esa opinión se vende como información. Ese es el asunto que desde el 2007 se ha estado discutiendo con la reforma electoral. Y cada vez en los medios de comunicación hemos visto mucha gente muy ignorante que llega con una nueva oleada a tomar control de los medios de comunicación, que dice, te voy a modificar tu columna. No puedes modificar una columna. ¿La publicas o no la publicas? Pero no puedes modificar una columna. Es una opinión. Sí puedes, las notas periodísticas sí las puedes modificar. Ahí sí puede haber una corrección, desde una corrección de estilo hasta un cambio total del sentido de la nota. Mi columna sí la pueden modificar, pero solo con Photoshop. Muchas gracias. Vamos a defender la libertad de expresión siempre. Quienes ejercemos periodismo y nos gusta decir lo que pensamos, siempre, insisto, con base en lo que registramos. Si Enrique Alonso pinta una ambulancia con su nombre, para mí es un acto de corrupción. Él podrá decir que no, habrá periodistas que digan que no, que tiene todo su derecho porque él la gestionó. Bueno, son opiniones, pero efectivamente en el rubro de la opinión, para mí eso es un acto de corrupción, el violentar un artículo de la Constitución. Entonces, defendamos siempre y ejerzamos sobre todo nuestro derecho a la libertad de expresión. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, excelente noche. Gracias, doctora. Pedro. Muchas gracias. Defendamos el respeto al artículo 6º y 7º de la Constitución. Y el 134 sobre todo también, bueno, a veces, los funcionarios públicos principalmente. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias al equipo de producción de Panorama 360. Gracias por acompañarnos esta noche y aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.